nos reúne hoy el Señor en la Eucaristía como un gran signo de la misericordia. Así tenemos que ver en la fe este encuentro para escuchar su palabra como una invitación a recibir, a aprovechar el don de la misericordia que Él da a todos sin medida. Por eso que este momento de la Eucaristía, cada uno podamos orar y podamos decirle al Señor: gracias por tu amor, gracias por perdonarnos, gracias por invitarnos a la conversión y gracias por su misericordia. En la primera lectura del libro del Éxodo encontramos precisamente cómo, a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, dice el autor sagrado, es decir, testarudo, como duro del cuello, de la cabeza para entender los designios de Dios, y al no entender esa presencia de Dios, se fabrican otro Dios de metal. Y la idolatría es siempre el pecado que manifiesta que el verdadero Dios ha salido del corazón. Y nos sirve entonces, en primer lugar, para preguntarnos en cuál Dios creemos, en qué Dios creemos, cuál es nuestro Dios, porque también nos puede pasar como el pueblo de Israel, caer en la idolatría y tenemos otros dioses en la mente, en el corazón, en nuestra vida de alguna manera, cuando nos olvidamos del verdadero Dios que es misericordia y amor. Sin embargo, Dios, a través de Moisés, da la oportunidad al pueblo para que vuelva a reconocer su presencia, para que retome el camino de la salvación, para que pueda pactar con Él la alianza. Y así entonces nos enseña aún el salmista a reconocer que nos hemos alejado del Señor y a pedir su misericordia. Decíamos en el Salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es la exclamación humilde cuando se ha reconocido que hemos vuelto la espalda a Dios, cuando buscamos el espacio para la conversión, cuando no echamos juicios reclamando a los demás que se conviertan, sino que soy capaz de ponerme cara a cara con Dios en la oración y le pido misericordia. Y este momento de la Eucaristía es el momento de la misericordia. Venimos a misa, lo hemos recordado muchas veces, que nos hablaba el Papa Francisco. La Eucaristía es para nosotros que necesitamos de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Y esta exclamación aún del Salmo manifiesta el sentimiento humilde de la persona que quiere llenarse de Dios, de la persona que quiere cambiar de vida, que quiere el bien para sí y el bien para los demás. Y nos enseña San Pablo en la segunda lectura, cuando le escribe a Timoteo, también como el Señor Jesús tuvo misericordia con él, él que había sido un perseguidor, él que había sido un grosero con los cristianos, es decir, con Cristo mismo, reconoce a Cristo resucitado como su Dios y Señor, y lo reconoce como aquel que tuvo misericordia de él. Él se dignó entonces, sin merecerse, San Pablo, tener misericordia y conducirlo
a las fuentes de la salvación. Y ese testimonio de Pablo nos sirve mucho para edificar también nuestra vida en el valor de la conversión y en la admiración del amor de Dios, que a cada uno de nosotros quiere dar misericordia, pero que hay que abrir, como Pablo, la mente y el corazón. Muchas veces hablamos como creyentes que tenemos que dar testimonio y que tenemos un compromiso, pero el primer compromiso es con nosotros mismos. ¿Cómo estoy frente a Dios? ¿Cómo estoy en el camino de la fe? ¿Qué tanto he avanzado en esa conversión de corazón al Señor, que de ahí pueda animarme a estructurar mi vida para bien propio y para bien de la familia, y que mi vida sea un reflejo de ese amor de Dios en las palabras y en las acciones, a ejemplo de Pablo? Y el Evangelio de San Lucas, en este capítulo 15, nos presenta tres parábolas que se pueden llamar todas parábolas de la misericordia, porque dice repetidas veces: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 que no tienen necesidad de convertirse. Y en la fe y en la humildad reconozco siempre ante el Señor que necesito convertirme, que necesito de ese perdón del Señor, necesito la fuerza de su Espíritu para poder seguir cumpliendo mis compromisos como creyente, pero también como miembro de una familia, como ciudadano, miembro de un pueblo. Y el Señor hoy, con estas figuras, con estas parábolas, me enseña en primer lugar a volver a Él. Y la más clásica, la más clara, la que siempre recordamos, es la parábola del hijo pródigo. Y valdría la pena entonces leer nuestra vida, sea con la figura del hijo menor que pidió la herencia y la derrochó, o la figura del hijo mayor, también lleno de rencor, de envidia, porque su hermano había regresado y estaba el padre haciendo fiesta. Quizás en la mayoría de los casos siempre decimos: soy aquel hijo pródigo que también tengo que volver a la casa del Padre, que también tengo que experimentar la vergüenza del pecado, pero que aún con la vergüenza del pecado no me puedo estancar, sino que convertido cojo el camino y regreso al corazón de Dios a través de la oración y a través de muchos actos de humildad que me lleven a mí a dejar el pecado para aceptar la gracia del Señor. ¿Y en dónde recibimos esa gracia? De manera especial en la fe, la recibimos en el sacramento de la reconciliación y la recibimos en la Eucaristía, porque al escuchar la palabra también somos capaces de ser conscientes del daño que hace el pecado en nuestra vida. Y el Señor seguramente que nos da la posibilidad de hacerle frente al mal, al pecado, si diariamente renovamos nuestra fe en Él y si diariamente nos comprometemos en la obra más grande, en el milagro más grande que le tenemos que pedir al Señor, que es nuestra propia conversión. Hemos dicho también en otras ocasiones cómo a veces en la oración hacemos un pliego de peticiones y de súplica al Señor, y eso está bien, pero lo mejor es poderle decir: Señor, obra en mí el gran milagro de la conversión, para que la libertad interior pueda aceptar su misericordia y pueda entonces vivir los compromisos, cumplir los compromisos que el Señor a cada uno
nos ha colocado en la vocación a la cual nos ha llamado. Pidámosle al Señor que podamos entonces volver siempre a Él, cada día, aunque estemos a veces ocupados en el trabajo, en las responsabilidades, siempre encomendarnos al Señor y vivir de su palabra y aceptar su misericordia. Hoy le pedimos también a la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, que ella que estuvo al pie de la cruz, dolida por la muerte de su Hijo, pero alegre por la salvación, nos anime a acoger la misericordia que el Señor nos quiere dar si estamos arrepentidos de nuestro pecado. Que en estos días sigamos meditando estas parábolas de la misericordia y podamos así sentir la alegría del amor de Dios. Así sea. Así sea.